Sigamos. La voluntad. Vamos con la voluntad. ¿Qué pasa con la voluntad? Lo primero es que en el código no se trata la voluntad en forma sistemática. No está tratada la voluntad en forma sistemática en el código. Sino que la voluntad se trata en el código de comercio y no en el código civil. Particularmente en la materia llamada de la formación del consentimiento. Ahí se trata la voluntad. Dicho eso, tenemos que entrar a definir la voluntad. Y hay distintos conceptos de voluntad. Podemos señalar en primer lugar que la voluntad es la potencia del alma que nos mueve a querer alguna cosa. Otros dicen que la voluntad es la capacidad que tiene uno para definir sus conductas. Otros dicen que la voluntad es la ordenación jerárquica del deseo. Ese es el concepto de Aristóteles. Y otros dicen que la voluntad, como concepto, es la aptitud para querer. A mí me gusta, la voluntad es la potencia del alma que nos mueve a querer alguna cosa. O la ordenación jerárquica del deseo, Aristóteles. Dicho eso, tenemos que señalar que la voluntad es muy importante y por ende la doctrina va a señalar los requisitos que debe tener esta voluntad para ser jurídicamente relevante. ¿Y cuáles son estos requisitos para que sea jurídicamente relevante? Número 1. La voluntad se debe exteriorizar. Número 1. La voluntad se debe exteriorizar. Número 2. La voluntad debe ser seria. Número 3. La voluntad debe ser libre y espontánea. Número 4. La voluntad debe ser real. Y además, la voluntad tiene que ser libre y espontánea. Creo que lo dije, sí. Vamos desmenuzando cada requisito de la voluntad. En primer lugar dijimos que la voluntad se debe exteriorizar. ¿Qué significa que se exteriorice? O sea, que se exterioriza la voluntad implica que debe salir del fuero interno. O sea, en el fondo, esa voluntad se debe dar a conocer para ser jurídicamente relevante. Eso es, como primer requisito, es que se debe exteriorizar, que salga del fuero interno, que se exteriorice. 2. La voluntad debe ser seria. O sea, ¿qué implica que sea serio? Que pueda, por así decirlo, comprenderse o desprenderse cuáles son las consecuencias jurídicas de esa declaración de voluntad. Que sea serio entonces, que pueda desprenderse cuáles van a ser esas consecuencias jurídicas de esa voluntad. Y esa, que sea serio, esto está muy vinculado al discernimiento. Y que sea seria implica que se manifieste con la intención de producir efectos jurídicos. Y además, hacerse cargo de esa manifestación. Número 3. La voluntad debe ser libre y espontánea. Número 3. La voluntad debe ser libre y espontánea. Es decir, esa voluntad debe ser libre de vicios. Número 3. La voluntad debe ser libre y espontánea. Vale decir, la voluntad debe ser libre de vicios. ¿Ya? Y no va a ser libre de vicios cuando no le afecte o le afecte algún vicio de la voluntad. Y número 4, la voluntad debe ser real. O sea, ¿qué implica que sea real? Implica que esa voluntad exista. ¿Ya? Eso es. Entonces, los requisitos de la voluntad, repasemos, son: número 1, se debe exteriorizar. ¿Qué implica que salga de fuero interno, que se exteriorice? Número 2, debe ser seria. O sea, que puedan desprenderse cuáles son las consecuencias jurídicas. O sea, esto está muy vinculado al discernimiento. O sea, en el fondo, que sea seria implica que se va a manifestar con la intención de producir efectos jurídicos y hacerme cargo de esa manifestación de voluntad. Yo quiero comprar una casa porque lo necesito. Yo sé y por qué lo quiero. Discernimiento, que sea seria. Número 3, que sea libre y espontánea. O sea, que debe ser exenta de vicio. Y número 4, que sea real. O sea, apunta al verdadero querer. O sea, en el fondo que sea el reflejo del fuero interno. Si faltan algunos de estos requisitos, por ejemplo, si esa voluntad está viciada, por ejemplo, y no es libre y espontánea, sino que está viciada, la consecuencia jurídica, por ejemplo, sería la nulidad relativa. Ahora, ¿cómo se clasifica la voluntad? Clasificación de la voluntad. Clasificación de la voluntad. En atención
a la forma en cómo se exterioriza la voluntad. En atención a la forma en cómo se exterioriza la voluntad. Tenemos voluntad expresa y voluntad tácita. La voluntad expresa es aquella que se da a conocer en términos formales y explícitos. La voluntad expresa es aquella que se da a conocer en términos formales y explícitos. Y esa voluntad expresa puede ser verbal, escrita o gestual, en atención a la forma en cómo se exterioriza. Ya que tenemos la voluntad expresa y la voluntad tácita. Repito, la voluntad expresa es aquella que se da a conocer en términos formales y explícitos. Y esta voluntad expresa puede ser verbal, escrita o gestual. Que sea verbal es aquella que se declara por la voz. Por ejemplo, quiero comprar un auto, quiero comprar un televisor. Verbal. Escrita es aquella que se declara a través de papel o soporte electrónico. Y que sea gestual corresponde al lenguaje de señas. Todas estas formas de voluntad expresa tienen el mismo valor, a menos que la ley exija que esa manifestación se manifieste de alguna forma especial. Por ejemplo, la escrituración como forma de manifestar la voluntad, por ejemplo, en un contrato de promesa o de compraventa, por ejemplo, particularmente la compraventa de inmueble, donde debe contar por escritura pública. Entonces, la voluntad expresa es aquella que se da a conocer en términos formales y explícitos y puede ser verbal, escrita o gestual. ¿Qué más? La voluntad tácita es aquella que se deduce en forma concluyente e inequívoca. La voluntad tácita es aquella que se deduce en forma concluyente e inequívoca por las conductas de una persona. Lo que se encuentra es que la conducta del individuo nos permite deducir cuál es efectivamente su intención. Por ejemplo, la aceptación tácita de la herencia. Sin declarar este heredero si acepta o repudia, y por ejemplo, se va a vivir a un inmueble en particular, se entiende que acepta. Por ejemplo, eso sería un caso de voluntad tácita, porque se está deduciendo en forma concluyente e inequívoca de una conducta, o sea, que quiere. O la renuncia tácita a la prescripción. Por ejemplo, me cobran una deuda del CAE de hace 20 años, y en vez de alegar la prescripción, voy y la pago. Yo renuncio a la prescripción. Hay una voluntad tácita. Hay una voluntad que se está deduciendo en forma concluyente e inequívoca por la conducta de una persona. O sea, en el fondo deben ser conductas que permitan determinar la voluntad. ¿Ya? Eso es, en cuanto a la voluntad. Ahora, ¿qué podemos señalar del silencio? Por regla general, en el derecho, el silencio no tiene valor. Por regla general, el silencio no tiene valor. Pero al silencio se le reconoce valor en algunos casos. Por ejemplo, cuando las partes le dan valor, o bien porque la ley le da valor. Por regla general, entonces, el silencio no tiene valor. Pero el silencio se le da, por así decirlo, se le da valor en algunos casos. Por ejemplo, en el contrato de mandato. Por ejemplo, ahí el silencio tiene una manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque hay una persona que está administrando negocios ajenos. Por ejemplo, el caso de un abogado o un contador. Y hay una persona que le hace un encargo. Y esta persona que, por así decirlo, administra negocios ajenos, tiene que dar su aceptación o decir algo dentro de cierto plazo. Si no dice nada, se entiende que su silencio se mira como aceptación. O sea, en el fondo, la persona que siga negocios debe contestar lo más pronto posible. Si no lo hace, ese silencio se mira como aceptación. Hay un caso donde el silencio produce consecuencias jurídicas. También tenemos otro caso donde el silencio produce consecuencias jurídicas, es el caso en materia hereditaria, particularmente el caso de la mora del heredero, artículos 1213 y 1233 del Código Civil. Y además, otro caso donde el silencio produce consecuencias jurídicas es en el caso donde una pareja va a contraer matrimonio y no elige el régimen matrimonial respecto al cual se quieren casar, se entiende que van a quedar casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Sigamos. Otra clasificación, volvamos a la voluntad. Otra clasificación de la voluntad es atendiendo al estímulo en virtud del cual
se emite la voluntad, atendiendo al estímulo a través del cual se emite la voluntad. Tenemos la voluntad libre y la voluntad viciada. La voluntad libre y espontánea es aquella que se externaliza sin vicios que alteren el contenido de la voluntad. Voluntad libre y espontánea es aquella que se externaliza sin vicios que alteren el contenido de la voluntad. Y la voluntad viciada, hay algún vicio de la voluntad que hace que esa voluntad no se manifieste en forma deseada. Otra clasificación, la tercera, es en atención al contenido. Y acá hay que distinguir en voluntad real y la voluntad declarada. La voluntad real es aquella que corresponde al foro interno, a lo que deseamos, a lo que queremos. Y la voluntad declarada es aquella que exteriorizamos, o sea que sale del foro interno al exterior. Lo normal es que tanto la voluntad real como la voluntad declarada coincidan. Por ejemplo, yo quiero comprar un auto, ¿no es cierto? Pero debe haber coincidencia entre la voluntad real, o sea, la que sale del foro interno al exterior, y la declarada, aquellas que externalizamos, que sale del foro interno al exterior. Tiene que haber coincidencia entre la voluntad real y declarada. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una coincidencia entre la voluntad real y la voluntad declarada? Y acá tenemos que distinguir si esa falta de congruencia es intencional o es casual. Si esa falta de congruencia es intencional, entramos al plano de la simulación. Y cuando esa falta de congruencia es casual, entramos en la interpretación de los contratos. Casos de voluntad tácita. Casos de voluntad tácita. Por ejemplo, como caso de voluntad tácita tenemos la ratificación tácita en la nulidad relativa. Y esta puede ser en forma expresa o tácita. Y esta última consiste en la ejecución voluntaria de la obligación contraída. Vale decir, en vez de pedir la nulidad relativa, convalido el acto. Entonces, es un caso de voluntad tácita, la rectificación tácita en la nulidad relativa. Segundo caso de voluntad tácita es la revocación tácita en el mandato. Cuando la persona del mandante confiere la gestión a mandatario A, le confiere la misma gestión a un mandatario B, por ejemplo. Otro caso de voluntad tácita es la revocación tácita en el testamento. Esto ocurre, por ejemplo, en el testamento A, se deja un legado a Juan, y luego un testamento se deja a B, Pedro. El primero se entiende tácitamente revocado. Y la renuncia tácita a la prescripción y la aceptación tácita de la herencia. ¿Ya? Vamos con el consentimiento ahora. Vamos con el consentimiento.